No sé si alguien aquí alguna vez ha pasado por ese tipo de evento familiar en el que te sientes como un mueble del salón, estás ahí, pero nadie realmente lo nota. Así me sentí en el aniversario de 40 años de matrimonio de mis padres. Fui, claro, uniforme impecable. Cabello recogido con ese moño que me enseñó más disciplina que cualquier otra cosa en la vida. Saludé uno por uno con una sonrisa contenida como manda el protocolo. Pero no tardé en darme cuenta de que, una vez más, yo era solo la otra hija. Marina, mi hermana, ya estaba rodeada de gente, como siempre. Comentarios sobre sus logros, su carrera en marketing, sus fotos recientes en París. Nadie preguntó nada sobre mí, ni dónde estaba viviendo, ni qué hacía en el ejército. Me senté en un rincón, cerca del mural de fotos de la familia donde, por cierto, no había ni una sola imagen mía con el uniforme. Era como si mi vida no encajara en la estética de la celebración. Las conversaciones giraban en torno a viajes, proyectos, hijos, todo en un tono ligero y casi ensayado. Hasta que, en un momento, Marina se acercó a la mesa donde yo estaba y, en tono de broma, soltó una frase que me hizo un nudo en el estómago. ¿Todavía sigues con esos números del ejército? Supongo que alguien tiene que hacer los Excel. Algunos rieron, otros desviaron la mirada. Yo apenas tomé un sorbo de mi copa y forcé una sonrisa. Aquello ya no era novedad. Pero en ese momento dolió de un modo diferente. Me quedé allí unos minutos más, intentando no explotar. Respiré hondo. Miré alrededor y me di cuenta de cómo todo parecía cuidadosamente montado para agradar a un tipo específico de orgullo, ese que mi madre siempre sintió por Marina. Me levanté. Fui al baño y me lavé la cara. Miré mi reflejo un rato, intentando recordar por qué aquello aún me afectaba. Yo ya había hecho cosas que la mayoría de las personas en esa sala ni soñarían entender. Ya estuve en lugares donde un error podía costar vidas. Pero allí, en ese salón, decorado con arreglos dorados y fotos enmarcadas, volví a ser solo Andrea, la que eligió el camino difícil. Volví a la mesa en silencio, lista para cumplir el protocolo e irme temprano. Fue entonces cuando todo cambió. En medio de la cena, alguien tocó el timbre. Mi padre fue a abrir y, enseguida, oí pasos firmes entrando en la sala. Al mirar, casi no lo creí. Era Elias, mi sobrino, hijo de Marina, vistiendo uniforme militar completo. Estaba más alto, más maduro y con una expresión seria, que no combinaba con la informalidad de la fiesta. Hizo una pausa en medio del salón y preguntó en voz alta: ¿Está presente la mayor Andrea Salvatierra? El silencio fue inmediato. Todos se giraron hacia mí, confundidos. Mi nombre nunca se había dicho allí con ese peso. Me levanté, sin entender, y él me saludó militarmente. Aún no sabía qué pasaba, pero por primera vez en mucho tiempo, todos me estaban mirando y no con lástima ni con indiferencia. Elías se quedó allí, firme, hasta que devolví el saludo. Entonces dijo, delante de todos: Mayor, vengo con instrucciones directas del Comando Sur. Me encomendaron entregarle este reconocimiento por su análisis táctico que salvó la vida de nuestro pelotón hace 3 semanas. Y sacó del bolsillo un sobresellado. Mi madre se quedó congelada. Marina dejó de masticar. Mi tío casi dejó resbalar la copa en su mano. Yo estaba en shock, pero tomé el sobre. Lo abrí y leí la nota del general firmada con bolígrafo azul, a mano. Confirmaba el mérito de la operación que yo había coordinado a la distancia. Como siempre, destacaba el impacto de mi trabajo en la supervivencia del pelotón de Elias. Aquello no era un teatrillo, era oficial, era real, y todos lo vieron. Sentí que me temblaban un poco las piernas, pero respiré hondo y volví a sentarme. Nadie decía nada. El ruido de los cubiertos había desaparecido. Por primera vez era como si mi presencia ocupara espacio. Elías se quedó a mi lado, en posición de descanso pero alerta. Mi madre aún intentaba entender qué pasaba, y Marina parecía a punto de atragantarse con su propio ego. Uno de los tíos intentó entablar conversación con Elías, pero él solo respondió de forma directa, diciendo que la misión era personal. Allí, en ese instante, sentí algo distinto en el aire. No era admiración todavía, quizá ni respeto, pero sí silencio. Y para quien siempre fue tratada como invisible, eso ya era un comienzo. Tras un rato, mi padre intentó retomar el ambiente festivo, forzando un brindis, pero su voz temblaba. Nunca fue bueno disimulando el malestar, y en ese momento estaba claro que algo había cambiado en el eje de la sala. Elías me pasó discretamente el móvil, con un mensaje de voz de Rocío, mi mejor amiga y compañera de base, diciendo: misión cumplida. Ellos lo vieron. En ese momento entendí que todo aquello había sido planificado por ambos. Elías sabía lo que mi presencia en esa casa representaba y quiso asegurarse de que, esta vez, nadie pudiera fingir que yo
Era solo la hermana de Marina. Fue un gesto que me sorprendió, pero que me atravesó como un abrazo silencioso. Salimos al jardín trasero, el único lugar donde realmente podía respirar en esa casa. Miré a Elias, que ahora estaba menos formal, y le pregunté por qué había hecho aquello. Respondió sin rodeos: porque eres la persona más fuerte que conozco. Y estoy cansado de ver a la familia fingiendo que no existes. Aquello me desarmó por dentro. Por primera vez, alguien de mi propia familia me veía de verdad, no a través del lente de la comparación con Marina, sino por quien realmente soy. Y más aún, tuvo el valor de mostrarlo al mundo. Dentro de la casa, donde siempre me silenciaron, volvimos a la sala después de unos minutos. El ambiente estaba diferente. No era como si todos se hubieran convertido de repente en mejores personas. Pero había un silencio cargado, como si nadie supiera bien cómo actuar tras lo ocurrido. Mi madre me miró desde lejos, sin decir nada. Marina fingía estar entretenida con la música, pero lanzaba miradas rápidas hacia mí, midiendo la reacción de todos. Yo me quedé allí, de pie junto a la puerta, sin saber si debía irme o sí, por algún milagro. Aquel era el comienzo de una reparación que nunca supe si llegaría. Lo más extraño era darme cuenta de que, aun en medio de la incomodidad, ya no me sentía invisible. Y eso lo cambiaba todo. Cuando fui a buscar un vaso de agua en la cocina, oí a mi tío susurrando con alguien sobre la historia de aquella operación en el desierto, y como nadie sabía que yo estaba involucrada, hablaba como si hubiera descubierto un secreto de estado. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque parecía que solo ahora mi trayectoria era digna de conversación. Y alivio porque, al fin, hablaban de mí por algo que realmente hice, no por rumores o juicios. En ese momento comprendí cuánto la omisión familiar me había moldeado en silencio. Yo siempre supe mi valor, pero ver a otras personas obligadas a reconocerlo, aunque fuera a la fuerza, removía algo profundo en mí. Más tarde, cuando ya no había música y la mayoría de los invitados empezaba a despedirse, mi madre me llamó para ayudar a guardar los platos. Era la primera vez que me dirigía la palabra esa noche. Pensé que sería solo un intento de mantener las apariencias. Pero en la cocina me lanzó una mirada rápida y preguntó con voz baja: ¿era verdad eso que dijo Elias? Me quedé unos segundos en silencio antes de responder. Dije simplemente, sí. Ella no comentó nada más, solo asintió con la cabeza y siguió secando los cubiertos. Pero algo en su actitud parecía distinto. No había sarcasmo ni esa impaciencia de siempre. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que sabía muy poco sobre quién soy en realidad. Elias me encontró afuera, ya de uniforme, listo para volver a la base. Me entregó un sobre pequeño y sonrió. No lo abras ahora, dijo, y me dio un abrazo corto pero firme. Cuando se alejó, vi que tenía lágrimas en los ojos, pero las contuvo. Volví a casa de madrugada, cansada de un modo difícil de explicar. No era solo el cuerpo, era como si años de frustración empezaran a salir por los poros. En el cuarto, abrí el sobre. Era una foto mía con su pelotón, tomada pocos días después de la operación. Detrás, una frase escrita a mano: salvaste la vida de mi equipo. Ahora era mi turno de devolverte el favor. Me apoyé en la pared, me senté en el suelo y me quedé allí, sosteniendo esa foto como quien sostiene una prueba viva de que todo valió la pena. Al día siguiente, fui a la base como siempre. Nada allí había cambiado. Los informes seguían apilados, los entrenamientos en marcha, los sonidos típicos de la radio y pasos apresurados en el pasillo. Pero yo sentía que algo en mí era diferente. No sé si era la forma en que algunos colegas me miraban, o quizá el hecho de caminar sin cargar aquel peso invisible. Cuando llegué a mi despacho, había una caja pequeña sobre la mesa. Dentro, 2 fotos, una de la operación y otra mía con Elias y Rocío, riendo. Era una de esas fotos espontáneas, con el rostro girado de lado, un poco borrosa, pero llena de verdad. Junto, una nota de Rocío: no dejes que te borren. Tú eres la historia completa, no una nota al pie. Me quedé unos minutos sosteniendo aquello, absorbiendo lo que significaba. Durante años me convencí de que bastaba con cumplir mi papel, hacer mi trabajo con excelencia y no esperar reconocimiento. Pero ver todo eso, viniendo de personas que ni imaginaba que prestaban atención, me hizo entender que no estaba tan invisible como pensaba. A veces, uno se vuelve referente en silencio, entre bastidores, y el respeto llega no a gritos, sino construido. Aún no tenía respuestas para todo, ni una relación resuelta con mi familia. Pero por primera vez, sentí que no necesitaba probar nada más. Quienes necesitaban verlo ya estaban viendo. Al final de esa tarde, recibí una notificación en el móvil: Marina había solicitado acceso a mi agenda de visitas en la base. Confieso que dudé en aceptar. Parte de mí aún hallaba difícil confiar en cualquier movimiento suyo.
pero por alguna razón, quizá cansancio, quizá curiosidad, lo autoricé. Apareció 2 días después, sola, sin maquillaje, con un vaquero corriente y una chaqueta que nunca le había visto. No traía regalos ni disculpas ensayadas. Simplemente se sentó frente a mí. Respiró hondo y dijo que estaba avergonzada. Por primera vez, no como hermana mayor queriendo corregirme, sino como alguien que finalmente entendía que se había equivocado ni mucho. No dio rodeos. Dijo que nunca entendió mi trabajo porque nunca quiso entenderlo, que era más fácil creer lo que otros decían que preguntarme. Directamente, que confundió silencio con irrelevancia y firmeza con frialdad. Me miró a los ojos y pidió perdón. No fue dramática ni esperó que respondiera de inmediato, y yo no dije nada por unos segundos. No porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba digerirlo, después de tanto tiempo siendo minimizada por ella. Verla allí tan humana fue extraño, y aún así no sentí rabia. Solo pedí una cosa, que nunca más intentara definirme. Sí quería conocerme, que escucharan de verdad. Esa misma noche, antes de salir de la base, Marina me dejó un sobre. Casi lo dejé en la mesa sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una foto antigua nuestra, aún adolescentes, riendo en alguna playa, y una nota escrita a mano. Tardé, pero entendí que siempre fuiste fuerte. Solo que yo no sabía mirar. Me quedé un buen rato con eso en las manos. No lloré, pero me conmovió. Era poco ante todo, pero era honesto. Y lo más importante, no intentaba borrar el pasado. Solo reconocía que existió y que dolió. Guardé la nota en un cajón con llave. No porque quisiera olvidarla, sino porque sabía que, de algún modo, marcaba un punto de inflexión. Unos días después, Elías me mandó un mensaje. Dijo que tenía algo para entregarme y apareció en la base al final del turno. Trajo un portarretratos con una foto nuestra tomada por Rocío durante la misión en el norte, en la que estoy agachada, mirando el mapa, y él está al fondo con la mirada fija en mí, detrás del marco. Una anotación: por cada decisión que salvó mi vida, gracias, mayor. Me dio ese regalo como quien entrega algo importante. Y yo lo recibí como si fuera una medalla, pero era más que eso. Era el tipo de reconocimiento que no llega por protocolo, sino por vivencia real. Por primera vez sentí que alguien de mi familia veía quién era, sin filtros ni proyecciones. La fiesta de mis padres quedó atrás. Pero ese día siguió resonando en mí mucho tiempo. No se trató de probar nada a nadie, yo había renunciado a eso hacía años. Fue sobre ser finalmente vista de verdad. En medio de una familia que durante tanto tiempo me redujo a alguien difícil, fría o distante en aquella cena. Entré como un nombre en la lista de invitados y salí como alguien que nadie pudo seguir ignorando. Fue extraño, pero también liberador. Y comprendí que, aun sin querer, ese momento redefinió mis lazos con todos allí. No porque ellos cambiaran por completo, sino porque yo cambié, porque dejé de aceptar el silencio como destino. Después de eso, empecé a notar pequeños cambios. Mi madre comenzó a preguntar cómo iba mi trabajo, aún sin entender exactamente lo que hacía. Mi padre me invitó a almorzar a solas por primera vez en años. Y Marina, poco a poco, dejó de competir. No nos volvimos mejores amigas, pero creamos una especie de tregua silenciosa. Lo que más me marcó, sin embargo, fue darme cuenta de que lo único que hizo falta para que todo cambiara no fue un grito ni una pelea, ni una súplica. Fue el gesto inesperado de alguien que decidió que yo merecía ser reconocida. A veces, eso es lo único que se necesita para romper toda una historia de distorsiones. Alguien dispuesto a recordar quién eres en realidad. Días después, Elías me envió una foto. Era él en misión, con el rostro sucio de arena y una sonrisa discreta. Al lado, una imagen nuestra de aquel día, justo después de entregarme el documento. Junto, venía una nota escrita a mano: por ti. Hoy estoy vivo, y más que eso, soy un hombre mejor. Aquello me llegó de lleno. No lloré en aquella cena, ni cuando mi madre me pidió perdón, ni cuando todos finalmente me miraron como alguien que importaba. Pero allí, sola, mirando esas 2 imágenes, me derrumbé, porque entendí que todo lo que cargué en silencio durante años había dejado una marca real, humana, indeleble. Guardo esas fotos hasta hoy en el fondo de un cajón, junto con una carta de Rocío que nunca he tenido valor de abrir. No porque no esté lista, sino porque me gusta saber que aún hay algo guardado solo para mí. Aquel día cambió muchas cosas, pero sobre todo, me hizo entender que a veces el reconocimiento no viene de los gritos, ni de las medallas, ni de los aplausos, sino del silencio roto en el momento justo por quien decide, aunque sea una vez, ponerse de tu lado. Nunca sabré explicar cómo tuve fuerzas para enfrentar todo con tanta calma.
Pero sé que fue ese día, en esa sala llena de gente distraída, cuando finalmente me volví visible.